Aleluya. ¿Cuántos están contentos aquí? Como 3 nada más y los demás. ¿Cuántos están contentos aquí? Amén. ¿Sí saben lo que es el Facebook, verdad? ¿Sí? ¿No? ¿No saben? Yo creo que hay que pedirle aquí a los ancianos que hagan un curso sobre Facebook y todo eso, porque nadie sabe. ¿Cuántos tienen Facebook? Te voy a pedir un favor. Vamos a incrementar la cantidad de personas que se van a conectar en este momento a la transmisión de este mensaje. Amén. Saca tu celular y pon ahí verbo mañosca y ponle compartir. Yo lo voy a hacer también aquí. Nos van a ver miles de personas en esta mañana, en este mediodía, esta mañana. Yo lo estoy mandando a todos mis grupos. Yo creo que van a ser cientos de personas que nos van a ver en todo el mundo. ¿Ya lo estás haciendo? El viernes hicimos esto. Se conectaron miles de personas de tantas partes del mundo. Me escribió un pastor de Francia y dice: estoy emocionado de lo que ha estado pasando por allá en Ecuador. Y personas de muchos lugares del mundo se pueden conectar por las transmisiones por Facebook. ¿Listo? ¿Ya lo mandaste? Muy bien, yo ya lo mandé también. Listo. Ahora sí, ¿qué te parece si levantamos nuestra mano derecha y le decimos: Señor, llevo cautivo mi pensamiento a tu obediencia? En el nombre de Jesús, reprendo toda resistencia espiritual que estorbe para que sea lleno de tu palabra. Y me dispongo ahora a recibir la porción que tienes para mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Hoy voy a compartir este mensaje sobre la bondad de Dios. Di conmigo: la bondad de Dios. ¿Cuántos saben acerca de la bondad? ¿Sí? Estudié la bondad de Dios en diferentes diccionarios bíblicos y me impresionó mucho lo que es la bondad de Dios desde la definición de la palabra. Pero estando en una conferencia en Dallas, uno de los profetas dijo una definición de bondad que me impresionó mucho. Y a partir de ahí me di cuenta que debemos de recibir y debemos de aprender a permanecer en la bondad de Dios. Así que hoy vamos a predicar sobre esto y espero que al salir de este lugar tú vayas lleno de esa gracia, aceptando la voluntad de Dios a tu vida, sabiendo que tienes un propósito divino en esta tierra. Amén. Vamos a empezar con 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 6. Y voy a leer ahí 4 versículos. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén. 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que ahora se llama la ciudad de David. Dilo fuerte conmigo: la ciudad de David. Versículo 8.
Y dijo David aquel día: todo lo que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego y cojo no entrarán en la casa. Y David moró en la fortaleza, versículo 9, y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hasta adentro. Y David, versículo 10, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Wow, poderosísima palabra. Vamos a analizar este pasaje desde una perspectiva, destino, propósito, y vamos a ver que el plan de Dios se va a cumplir con nosotros si es que disponemos nuestro corazón y creemos en la bondad. Fíjate que Dios le promete a David que aquella ciudad que iba a capturar se llamaría la ciudad de David. Pero no nace ahí esta historia, nace mucho antes. Imagínate aquel pequeño David, el más pequeño de 8 hermanos, su padre Isaí, y David era el pastor de las ovejas. David salía a pastorear las ovejas de su padre, y en aquellas montañas David no solamente obedecía a su papá para convertirse en un pastor de ovejas, sino que también eran los momentos en conectarse con los sueños de Dios. En aquellas noches estrelladas, David tomaba el arpa, tocaba y cantaba a Dios, veía las estrellas, y no solamente estaba ahí conectándose con las estrellas, con el cielo, sino con los sueños de Dios para su vida. David fue un soñador. En las madrugadas, cuando apenas los rayos del sol estaban cayendo, allá al fondo se observaba una ciudad. Era Jebús, la ciudad de los jebuseos. Y aquella ciudad tenía muros dorados. Todavía a Jerusalén se le llama la ciudad dorada, porque los adobes, la tierra con que hacen las construcciones es dorada. Y cuando pega el sol en la mañana, aquella ciudad parece de oro. Así que en aquellas madrugadas, no solamente David lidiaba con el oso, con el león cuando querían robar las ovejas, sino también trabajaba en su corazón, y los sueños de Dios se hacían firmes. David podía ver aquella ciudad y decía: aquella ciudad será mía, aquella ciudad será llamada la ciudad de David. Construir los sueños de Dios en nosotros no es cosa fácil. Creer en algo que vemos y tocamos es cosa sencilla, pero cuando tratamos con los sueños, cuando tratamos con lo que Dios quiere hacer con nosotros, no es cosa fácil. David se convirtió en un soñador. Pasaron muchos años, pasaron muchos días. Estamos hablando de que en ese tiempo David era un adolescente, pero cuando tomó la ciudad de David habían pasado alrededor de 17 años. O sea, fueron 17 años, desde ser un adolescente hasta convertirse en un rey. Esto tiene que ver con la bondad de Dios. La bondad de Dios se define en el diccionario de la lengua española como benignidad, humanidad, generosidad, benevolencia. Pero esta fue la definición que yo escuché de un profeta. Me impactó mucho. La bondad de Dios es el acompañamiento que hace con nosotros durante el camino para que lleguemos a poseer la promesa que Dios nos ha hecho. O sea, que cuando vamos caminando, nosotros soñamos el sueño de Dios. Allá al frente puede estar nuestro destino. Allá al frente Dios te ha prometido que serás el mejor empresario de Quito. Aquí sí la compraron, en la mañana se quedaron como que no entendieron. Pero me gustaría ser más efusivo.
Allá adelante, lo voy a repetir, allá adelante, allá al fondo, estamos viendo el sueño de Dios. Y el sueño de Dios dice: serás el más grande empresario, serás el más grande ejecutivo de empresa, serás el más grande profesionista, serás la mujer más relevante de Quito. Y Dios está observando hacia allá. Bueno, bondad de Dios quiere decir que Él te va a acompañar en el camino. Y donde vayas caminando, Dios va a ir contigo. Escucha, bondad de Dios es que si tú te sales de la ruta de tu destino, Dios te toma y te vuelve a meter a la ruta para que sigas caminando hacia adelante. Bondad de Dios es que cuando tú te caes, Él te va a levantar. Bondad de Dios es que Él se va a asegurar que tú llegues a poseer el lugar que Dios tiene para ti. Imagínate aquel adolescente volteando a ver aquella ciudad dorada. Decía: wow, qué ciudad, qué hermosura. Era la ciudad amurallada. Todavía la ciudad de Jerusalén sigue teniendo esa muralla alrededor. Pero David la veía en la mañana cuando los rayos del sol tocaban aquellas adobes, aquellas murallas tan impresionantes, y brillaba como oro. Y decía: wow, la ciudad de David me espera. Hola. Yo estoy observando el futuro y digo: ese puesto en esa empresa, ejecutivo de alta empresa, me está esperando. Me está esperando ser el alcalde de esta ciudad. Me está esperando ser la mujer más relevante de esta ciudad. Me está esperando un destino grande en esta tierra. Alguien está aquí conmigo. Alguien puede alabar el nombre del Señor. Pasaron muchos años para que se cumpliera aquel sueño de David. David tuvo que pasar por procesos sumamente dolorosos, momentos sumamente dramáticos, en los cuales David fue formado primeramente como un guerrero para luego convertirse en el gran rey que tú y yo conocemos. Es aquí donde nosotros nos detenemos a meditar sobre la bondad de Dios que acompañó a David durante todos esos procesos hasta llegar a cumplir su destino. Esa bondad de Dios sigue estando disponible para ti y para mí. Entendemos bondad como ese momento en que Dios extiende su mano sobre ti a pesar de las circunstancias difíciles. Imagínate, después de ser ungido por Samuel, David lucha contra un gigante llamado Goliat. Allí en esa lucha desigual, un adolescente de escasos 13, 14 años de edad, solamente con honda y piedra, con una vara pastoril, contra un gigante de más de 2 metros de altura, experto en la guerra. Ahí estaba la bondad de Dios. Cuando David escuchó las palabras de aquel gigante: ¿soy yo perro para que vengas contra mí con palos y piedras? Porque David no tenía armas. David tenía una honda. Bueno, eran sus armas. Su vara era su arma. Pero él tenía una espada, una jabalina enorme. Daré tu carne a las aves del campo. Este día te haré pedazos y repartiré tu carne a las aves del campo. David no podía escuchar las palabras del gigante porque en la bondad de Dios estaba escondiendo aquellas palabras y Dios lo estaba conectando con el cielo. No podía ver la estatura del gigante porque él estaba viendo la estatura de su Dios. En la bondad de Dios, David avanzó. Tal vez no fue la puntería de David para pegarle en la cabeza en ese pequeño hueco que tenía el casco de Goliat. Pero yo creo que en la bondad de Dios, cuando David tomó la honda y soltó aquella piedra, en la bondad de Dios, la piedra se incrustó en la cabeza del gigante y cayó al piso. Y con su propia espada, David cortó su cabeza. Desde ahí vemos a un Dios que acompaña a aquel niño que se convirtió en un gran guerrero para convertirse en el gran rey David.
todavía los judíos, todavía los hebreos hablan del gran rey David. Tú y yo hablamos del gran rey David. Yo no sé si aquí todavía cuando hacen fiesta todavía dicen: estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Sí la cantan? ¿Sí la cantan? Pues mira, el rey David está en tu boca y en la mía todavía, porque la bondad de Dios todavía está sobre ese hombre llamado David. Y esa bondad está para ti y para mí también. David fue llevado al desierto 7 años y medio, donde David entendió la forma de gobernar, donde David luchó contra su propia carne. David luchó para perdonar a las personas que lo perseguían. David pudo aprender el arte de la guerra. David en el desierto supo cómo forjar carácter. Fue estirado a una estatura mayor. Ahí David se convirtió en un gran guerrero. 7 años y medio. Pero en esos 7 años y medio David aprendió a confiar en la bondad de Dios. Dile al que está a tu lado: ¿en quién confías? Porque la bondad de Dios es una de las virtudes más hermosas de Dios. La bondad de Dios es impresionante. Cuando tú te desvías, Él te vuelve a introducir al camino correcto. ¿Aló? Cuando tú te caes, Él te levanta. En medio de la oscuridad, Él es tu luz. Cuando tú te equivocas, Él te corrige. En medio de la tormenta, Él está ahí para poner un paraguas encima de ti. Cuando las cosas se tornan tenebrosas y aparece el miedo en tu corazón, Jesús dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. Él está pendiente para detener la tempestad cuando estamos en medio del camino. Eso se llama bondad de Dios. Y la bondad de Dios está todavía disponible para ti y para mí. ¿Cómo tú y yo podemos arropar esa bondad de Dios y nosotros asegurar que tenemos un destino profético en nuestras vidas? Lo primero que hace la bondad de Dios es que Dios te da una imagen de lo que vas a hacer. Nosotros tenemos identidad, propósito y destino. Y cuando tú puedes alcanzar a ver para qué estás diseñado en esta tierra, y tú puedes alcanzar a ver tus metas, tus objetivos, hacia dónde quieres llegar, la bondad de Dios te va formando, te va abrigando y te va empujando para que tú te posiciones en el lugar para lo que fuiste diseñado. Es muy probable que tú puedas ser una persona con tantas habilidades, pero nunca salir de lo mismo. Esta mañana cuando veníamos a este auditorio, estaba un joven con unas pelotitas en el semáforo, en la esquina, y estaba jugando como con 4 o 5 pelotas, con una habilidad impresionante. Y no se caían las pelotitas. Yo no sé cómo hacen eso, pero yo sé que tiene que ver con el cerebro. Tiene que ver con las señales que salen del cerebro y se conectan con tus articulaciones y con tus movimientos. Y yo me pregunté, dije: wow, si este joven lo pusiéramos frente a un experto en finanzas y lo llevara desde abajo, este podría ser el mejor financiero de todo Quito. Pero tal vez él nunca se dé cuenta porque no tiene una conexión con el Padre. El Padre impregna sobre ti, en tu mente, en tu corazón, tu diseño, tu propósito, ese plano arquitectónico que tiene para ti. Y cuando tú lo arropas, eso en ese momento te conectas con la bondad de Dios. ¿Está aquí conmigo? ¿Alguien está aquí conmigo? Yo puedo tener todas las habilidades del mundo, pero mientras que no me conecto con ese Dios maravilloso que cambia mi identidad, que prepara mi camino, que me forma, que me estira en el carácter suficiente para lograr llegar a ser lo que Él ha planeado para mí, nunca lo voy a ver. Pero cuando yo me conecto con su bondad, yo estoy seguro que en el camino Él me va a acompañar siempre. Está aquí conmigo. ¿Alguien puede entender de lo que estamos hablando? ¿Qué hace la bondad de Dios con nosotros? Te voy a hablar de 3 cosas básicas. Tú ahí añade todo lo que quieras. Pero 3 cosas básicas. En primer lugar, la bondad de Dios nos califica
para que nosotros ocupemos el lugar que Él ha preparado. Cuando hablamos de la calificación, nosotros entendemos que Dios aprueba, nos hace aptos para. Tengo un amigo en algún tiempo, yo fui su tutor en muchas áreas de su vida, y él llegó a ser un alto ejecutivo en la empresa Hewlett Packard. Y él estuvo en la central monitoreando, trabajando con muchas naciones, y se convirtió en de esos ejecutivos muy altos. Platicábamos siempre de alta empresa, y un día le pregunto, ya últimamente él ya se jubiló, él ya salió de la empresa, tiene su propio despacho de consultoría, y le digo: Enrique, ¿cómo hoy la empresa califica a los grandes ejecutivos? A los más altos, ¿cómo los califica? ¿Qué maestrías, qué doctorados deben de tener? Y se sonrió y volteó con una de esas sonrisitas medias irónicas y dice: bueno, ahora ya no son necesarias las maestrías ni los doctorados. Para que tú califiques a la alta empresa, tú necesitas ser una persona de un estándar moral muy alto. A ver, le dije, no te entendí. ¿Moral? Ajá. Dice: mira, si yo quiero contratar un ejecutivo de alto nivel, si él coquetea con alguien, lo corren de inmediato. ¿Cómo? Sí, dice, porque la alta empresa ahora requiere personas altamente morales. Ahora las grandes empresas están contratando más por habilidades que por títulos. Y en aquel tiempo, cuando yo fui ejecutivo, contrataban por cuántas maestrías tienes, cuántos títulos. Ahora ya no. Y le digo: oye, eso está buenísimo. Sí, dice, está muy padre, pero no todos pueden llegar allá, porque no todos son morales. Y me fui a mi casa con eso, ¿no? Son momentos en que te revoluciona la mente y empiezas a pensar en esa parte. Y estaba estudiando la palabra y me di cuenta que Dios califica de una manera diferente a como nosotros lo hacemos. Si Dios calificara como nosotros, estoy seguro que yo no estuviera predicando aquí. No me entendiste, déjate explico. Imagínate que Dios quiere hacer Dios levantar una nación. Una nación donde todas las naciones de la tierra observen a esa nación, porque es la nación de Dios. Esa nación va a representar a Dios en la tierra. Y Dios empieza a buscar a un hombre para poderlo usar, y a partir de él hacer esa nación. Y Dios empieza a buscar y encuentra una pareja, Abraham y Sara. Bueno, en primer lugar, Sara era estéril. ¿Cómo puedes buscar a una mujer estéril para hacer una nación? No me entiendes todavía. Estoy buscando un vientre fértil, un vientre que tenga hijos como la coneja conejos. Y vaya, escoge a una señora que es estéril. Ay, Dios, te pasas. Pero ahí es donde nosotros vemos la bondad de Dios, porque Dios escogió una persona incompetente para hacerla competente. Y conocemos la bondad de Dios por eso. Dios escoge a un hombre llamado Abraham, sin H, que quiere decir padre enaltecido, para ponerle un H en el medio y llamarlo un hombre o un padre de multitudes. Dios añade la H para que se convierta no solo en padre enaltecido, sino en padre de multitudes. Di conmigo: la bondad de Dios. Toca a alguien y dile: la bondad. Ahora, imagínate esta parte, qué impresionante la bondad de Dios. Y Dios no contesta. La mujer no sale embarazada, ya está viejita. Viejita, te estoy hablando de 75 años, 80 años. Llega a 90 y nada de nada. Por ahí cometen el error de ligar a Abraham con otra mujer para que de ahí naciera el hijo. Pero no era el hijo natural que él quería. Él quería que la viejita saliera embarazada.
Ahora mira la bondad de Dios. Nace un hijo cuando la mujer tiene 90 años, es estéril, él tiene 99 años. Di conmigo, la bondad de Dios. Ahora, nace un hijo, no nacen 10, nace uno. Y de uno nacen todos los demás. ¿No se llama eso bondad de Dios? ¿Está aquí conmigo? Ahora mira, Dios está planeando hacer aquella nación llamada Israel. Bueno, di conmigo la bondad. Te vas a salir con esta palabra hasta los huesos. Bondad de Dios. Ahora, empiezan a caminar y Dios dice, muy bien, ¿cómo voy a sacar la descendencia? Pues la voy a sacar de toda la línea genética de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. A ver, espérate ahí. Jacob, ¿cómo que Jacob? Ajá, Jacob. ¿No debería de llamarse la nación de Abraham? No, se llama Israel. Pero no debería de llamarse Abraham o Isaac. No debería de llamarse Risa. No, se llama Israel. ¿Por qué? Di conmigo la bondad de Dios. Cuando vamos caminando rumbo a nuestro destino, si tú te desvías un poco, Dios te toma y te vuelve al camino. Eso no quiere decir que esta desviación no te trajo dolor, porque el pecado tiene su consecuencia. Pero al final Dios te endereza para que sigas tu camino. ¿Vamos bien? ¿Estás listo para lo que sigue? Dile al que está a tu lado, te va a sacudir. Imagínate que Dios dice, muy bien, voy a continuar mi línea genética. Y Dios dice, necesito el vientre de una mujer para poder continuar en la línea genética. Dice, a ver, ¿a quién agarro? Y había una mujer llamada Rahab. Hola. Que esa mujer llamada Rahab era ramera. Oye, espérate, Dios es ramera, no califica. A ver, Señor, mi hijo, quiero casar a mi hijo con la mejor mujer de la tierra. Rahab, no. ¿Cómo es ramera? Y Dios dice, cálmate, la mujer que yo escojo. ¿Por qué? Porque es mi bondad. ¿Está aquí conmigo? Porque es mi bondad. Y durante todo el camino Dios va escogiendo personas que no califican para ti, para mí, pero ante Dios sí califican. Alabe a Dios, por favor, en este día, por la bondad de Dios. ¿Sabes que David cometió más pecados que Saúl? Y Saúl fue destituido. Y Dios quitó toda la descendencia de Saúl. Solamente quedó un hijo de Jonatán, Mefiboset, que estaba paralítico. ¿Y sabe por qué Dios quitó a Saúl y su descendencia del camino? Porque él no tuvo la oportunidad o no tuvo el interés del arrepentimiento para encontrar la bondad de Dios. Pero David hizo más pecados. ¿Se acuerdan cuando David está en el terrado de su mansión y por ahí está tocando el arpa y por allá está la Betsy? Y la Betsy se está bañando y voltea para allá y voltea a ver a aquella mujer desnuda y la toma, y además oculta el pecado y además mata al marido porque era casada. ¿Y qué hace Dios? Toma a David, ya no te quiero. No, David reconoció que había pecado. Y en ese momento Dios toma el corazón de David y lo limpia. Le dice, muy bien, hijo, vayamos adelante. Vamos a ir hacia tu victoria. Y la ciudad que tuviste de pequeño será la ciudad de David. Y del vientre de la Betsy sale Salomón, el siguiente de David. ¿Alguien está aquí conmigo? Dios cumplirá tu destino porque es su bondad hacerlo. Alabe a Dios aquí, por favor. Alabe a Dios aquí, por favor. Imagínate que David tiene una familia bien impresionante. ¿Sabes que el hijo mayor de David, Amnón, violó a su media hermana Tamar? ¿Y sabes que el hermano de Tamar, Absalón,
en venganza fue y mató a su propio medio hermano? ¿Sabes que Adonías? ¿Sabes que Absalón fue muerto también en medio de la batalla por el general de David, Joab, un hombre sanguinario? Aun cuando David le había dicho: no maten a mi hijo, él dijo: no, lo voy a matar, no se lo merece. ¿Sabes que Adonías se sublevó en contra de su hermano Salomón para usurpar el trono? ¿Y sabes que Salomón lo tuvo que matar? Imagínate esta familia de violadores, asesinos, usurpadores. Mi abuela diría: pa' familita, ni te juntes con el David, ve qué familia tiene. Pero al final de todas las cosas, la ciudad de Jerusalén se sigue llamando la ciudad de David. ¿Por qué? Porque es la bondad de Dios. Vamos, alaba aquí a Dios, por favor. ¿Cómo manifiesta Dios su bondad? Número 2. Segundo punto. ¿Cómo Dios manifiesta su bondad? Dios cambia nuestra identidad para enfrentar nuestro destino. Dios cambia nuestra identidad para enfrentar nuestro destino. Nosotros hablamos de la bondad de Dios. Estamos hablando de esa gracia, de esa virtud de Dios que nos prepara, nos forma para poder llegar a tomar lo que Dios ha prometido para nosotros. Pregúntale que está a tu lado: ¿calificas? Dile, pregúntale: ¿calificas? Ay, hermano, ¿cómo voy a calificar para ser el mejor empresario si le debo a todo mundo? Estás aquí